Amén. Damos gracias a Dios por todo lo que el Señor está haciendo y seguirá haciendo con cada una de nuestras vidas. En este momento, antes de iniciar la exposición de la palabra, vamos a levantar un clamor en acción de gracias por el pueblo de Israel. Según el apóstol Pablo y según lo establecido por el Espíritu Santo a través también de el profeta, el salmista David, orad por la paz de Jerusalén. Es nuestro deber, nuestra obligación, por agradecimiento a este pueblo, orar por la paz de Israel. Sabemos, como lo dice el libro de Isaías, el último versículo del capítulo 48 y del capítulo 57 de Isaías: no hay paz para los malos, dijo el Señor, no hay paz para los impíos, dijo el Señor. Por lo tanto, la paz que estamos implorando o que debemos de implorar el pueblo de Dios para los israelitas es la paz que trae Cristo Jesús en el corazón de cada vida por esa salvación, la paz de la salvación. Si no hay salvación, no hay paz. Si hay salvación, aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades, aunque haya apreturas, aunque haya persecución, la paz de Cristo está dentro de nosotros. Esa paz, ese gozo de la salvación está dentro de nosotros. Vamos a clamar por esa paz para el pueblo de Israel, para cada habitante del pueblo de Israel. Que Dios, en su infinita misericordia, se apiade de este pueblo y envíe mensajeros, portavoces de la palabra, y les transmita a Cristo a ellos, y ellos reciban a Jesús como su Salvador y así obtengan esa paz que tanto la anhelan y la necesitan. Pues ellos han vivido por siglos, por años, en conflictos, en guerras, en problemas, en dificultades. Señor y Dios que estás en gloria, en este momento nos concertamos en unanimidad para clamar misericordia por nuestro pueblo de Israel. Sabemos, Señor, las dificultades que está atravesando esta nación, mis hermanos. Por doquier se encuentre un israelita, ellos tienen problemas, dificultades, hay confrontaciones, mucho odio contra ellos. Padre, pero Padre Santo, tu palabra se tiene que cumplir. Ellos tienen que padecer, sufrir las consecuencias de su escarrío, las consecuencias de su perversidad, las consecuencias de su inmoralidad, porque sabemos, Padre Santo, que la nación de Israel se ha corrompido. La nación de Israel hace mucho tiempo viene en decadencia espiritual, en una inmoralidad terrible y espantosa, de tal manera que Jerusalén es el centro de la prostitución, Señor, el centro, Dios, de la gloria del homosexualismo a nivel mundial, Padre. Por favor, pero en este momento clamamos por este pueblo. Que sea, Dios de la gloria, tú enviando un hombre, una mujer, para exponerle la palabra, para presentarles a Cristo, y así ellos lo reciban y puedan obtener esa paz que tanto necesitan, Señor, y tanto la han anhelado. De lo contrario, si no está Cristo como centro de sus vidas, no podrá haber paz para ellos. Señor, en el nombre de Jesús, trae la paz al pueblo hebreo a través y mediante la salvación en Cristo Jesús. Que la paz, la bendición y la protección tuya, la de tu Hijo amado y la de nuestro amado Salvador Jesucristo, aleluya,
sea sobre mis hermanos los hebreos, sobre mis hermanos los israelitas. Bendíceles con esa salvación tan grande, lo cual trae esa paz para ellos, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, continuamos con este tema, las gravísimas consecuencias de la infidelidad. Y llegamos aquí, en donde una de las razones por la cual el Señor establece en su palabra que seamos obedientes, fieles, es para nuestro propio bien. Si usted, amado hermano, le es fiel a Dios, le es obediente a Dios, el beneficiado eres tú. El beneficiado no es otro, sino tú. Mire lo que dice el libro de Josué, capítulo 1, verso 7. Y me permito tomar en estas dos versiones lo que el Señor a través de Moisés le ordenó, le mandó al pueblo de Israel a través de Josué, o mejor dicho, le diese el mandato directo a Josué. Y al darle el mandato directo a Josué, también es para nosotros. Dice la palabra, solamente esfuérzate y sé valiente, muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de esta ley ni a diestra ni a siniestra, para un propósito, para que usted, Josué, seas prosperado en todas las cosas que emprendieres, que emprendas a hacer. Si somos obedientes, somos prosperados en todo lo que emprendamos a hacer. Lógicamente, sin dejar de tener en cuenta que todo cristiano somos probados. Porque muchos podrán decir, entonces, ¿por qué yo estoy pasando esta situación tan dura, tan difícil, si yo soy obediente a la palabra? Muy sencillo. Dios no da nada fácil. Dios nada fácil nos da. Y según las Escrituras, el cristiano tiene que ser probado como el oro en el fuego. Entonces, cuando vengan problemas, dificultades, situaciones difíciles, no vamos a cuestionar la palabra. No vamos a decir que Dios se contradice, no, en absoluto. Porque uno de los motivos por el cual hay dificultades, hay problemas, persecuciones, aún hasta muerte, enfermedades, críticas, murmuraciones, señalamientos, acusaciones, difamación. Es lo que dice el libro de Hechos 14:22. Todas estas cosas, adversidades, problemas, dificultades, etcétera, etcétera,
Todo que parece como que se está viniendo en contra de nosotros y que se está juntando el cielo con la tierra para aplastarnos. Es necesario que venga. Dios a sus hijos no nos malacostumbra. Vienen las dificultades, las humillaciones. Figurémonos la manera del pueblo en el momento cuando el escritor a los hebreos le mandó esta carta de aliento. Este pueblo de Israel estaba siendo expatriado, exiliado, desparramado por todas partes del mundo, desheredado, perseguido, vituperados. Y dice la palabra, ahí en el libro de Hebreos 3:12, el consejo a estos hermanos es: miren que estas dificultades, que estos problemas que están padeciendo, no los vaya a sacar de los propósitos de Dios y permitan en ustedes que haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tengan mucho cuidado. Pero para ser fiel a Dios se necesitan dos elementos: esfuerzo y valentía. Esfuerzo. La palabra esfuerzo significa sacar fuerzas de donde no las tengamos. Y valentía, ser violento. No agarrar las cosas ahí con suavidad. Ninguno que va a levantar una carga pesada la coge ahí con suavidad. No, con ímpetu, con fuerza, con violencia, para podérsela echar al hombro. Así es para ser obediente a Dios. Hay que esforzarnos y ser violentos. ¿Por qué? El libro del médico Lucas dice muy claro que el reino de Dios se hace fuerte y solamente los violentos lo arrebatan. Solamente los violentos lo obtendrán. Ese fue el problema del pueblo israelita en el momento cuando Dios lo llevó con su ángel a tomar la tierra de Canaán por posesión. En vez de ser valientes, de ser violentos y esforzarse, claudicaron, menguaron, se acobardaron, vieron más grande a los gigantes que a Dios. A Dios lo vieron como una insignificancia. Y ahí fue donde ellos quedaron postrados en el desierto por 40 años. Esfuérzate solamente y sé muy valiente para obedecer la palabra. No te apartes de esta palabra ni a diestra ni a siniestra. Por eso se necesita esfuerzo y valentía para ser fiel, obediente. Y cuando nos esforzamos y sacamos valentía de donde no la tengamos, somos violentos para obedecer, obtendremos el propósito de la obediencia. Bendiciones. Y dice esta versión: solo te pido, le dijo Moisés a Josué, que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley
Alabado sea el nombre del Señor. No te apartes de esta ley para nada, pues sólo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Alabado sea el nombre de Cristo. Bien. Sea bendito nuestro Dios. La condición de obediencia tiene un propósito, que valga la redundancia. Solamente la condición de la obediencia tiene un propósito, y es para que seamos prosperados en todo. Ya lo dije, es necesario que hayan problemas, dificultades, adversidades, enfermedades, persecuciones, críticas, falsas acusaciones, difamación, aunque nos quiten la vida, nos deshereden para ir al cielo. Ya os lo dije, que valga la redundancia. Pero durante estemos aquí en esta tierra, nuestro deber, aparte de las dificultades, es esforzarnos y ser violentos para obedecer, porque es la única manera en que podamos o podemos ser prosperados en todo. ¿Quieres ser prosperado, hermano? Porque esta palabra es para los hijos de Dios, para los cristianos fieles y verdaderos. ¿Quieres ser prosperado? No te impacientes, no te desanimes cuando hayan pruebas, cuando hayan dificultades, aun cuando se levante contra ti su esposo o viceversa, se levante contra ti tu esposa, tu madre, tu padre. Cuando vea que todo se ha tornado en contra tuya, es necesario que seas valiente y esforzado para obedecer, porque eso te hará prosperar. ¿Cuándo vamos a ver la prosperidad? Un día. Si no aquí, allá la vamos a ver. Porque según el libro de Hebreos dice que estos hombres de la antigüedad, como Moisés, etcétera, etcétera, los profetas, se mantuvieron firmes en obediencia como viendo al invisible. Y ellos no tuvieron heredad aquí en la tierra, no tuvieron posesiones aquí en la tierra, porque por la causa del Señor todo lo iban perdiendo. Pero dice que ellos no tenían la esperanza en esta ciudadanía que era efímera y pasajera, sino que ellos tenían la vista era en la ciudadanía por venir, en la ciudad que iba a venir, que es eterna. Ellos no tenían la vista en herencia, en bienes aquí terrenales, sino en la herencia eterna. Se mantuvieron firmes como viendo al invisible. Entonces el propósito de la obediencia es para que seamos probados, para que seamos prosperados en todo. Prosperados en la economía, si a Dios le place, porque Dios en su soberanía, en su beneplácito, en su presciencia, conocimiento del futuro, Él sabe si a ti no te hace daño la prosperidad económica y te prospera. Salud, Él sabe si a usted la salud no te hace daño, te deja en salud. Y en lo espiritual, nada ni nadie nos podrá separar de Cristo, porque estamos viviendo en obediencia para la gloria de su nombre, no para la gloria nuestra.
No se puede dejar la obediencia si se quiere ser victorioso. ¿Quiere ser victorioso? Sea obediente. Así hayan problemas. Es que es más. Debemos de quitarnos esto de la mente. Así no haya victoria. Cual dijese el profeta menor Habacuc: soy obediente aunque no haya graneros, allá en los graneros, que comer. Aunque no haya en la despensa grano, aunque no haya en la cocina nada que comer, seré obediente así no haya ganado en el corral. Seré obediente así no tenga mi sustento, no tenga salud, no tenga amigos. Seré obediente. Pero si queremos o somos un poco ambiciosos, si queremos ser victoriosos, seamos obedientes. La desobediencia es la manera de vida propia del no regenerado. Por eso, esta carta de los Hebreos es para los verdaderos cristianos, no para mundanos, no para cristinos, no para creyentes transitorios, sino para hombres y mujeres que han sometido su vida a Cristo. La obediencia no es para los no regenerados. La obediencia es para los regenerados. Porque el Espíritu Santo nos ha regenerado para que seamos obedientes. El Espíritu Santo nos ha santificado, nos ha consagrado a Dios para que seamos obedientes. Entre otras palabras, el Espíritu Santo, el día cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones, inmediatamente nos consagró a la obediencia. No para obedecer, sino para obediencia. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre del Señor. La desobediencia es la manera de vida propia del no regenerado, mientras que la obediencia es la vida natural del verdadero cristiano convertido en hijo de obediencia por la regeneración, según 1 de Pedro 1:14. En el instante que el Espíritu Santo actuó para salvación del pecador, capacitándolo para obediencia, es el modo propio de su nueva vida, a lo que debe prestar atención para ser practicada cada día. El Espíritu Santo nos ha conquistado para el reino de los cielos, nos ha santificado, nos ha regenerado, para que nosotros practiquemos la obediencia diariamente. Debe de haber una cotidianidad en la obediencia, ser obediente diariamente. Para el verdadero cristiano, la palabra de Dios es la única regla de fe y conducta. Si usted es un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, la palabra de Dios debe de ser la única regla de fe y conducta que te rica desde el momento preciso cuando te convertiste a Cristo. De lo contrario, no diga que eres cristiano. Porque si eres verdadero cristiano, tu vida debe de estar controlada por la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Qué bueno esto. Para el verdadero cristiano, la palabra de Dios
Es la única regla de fe y conducta a la que continuamente debemos prestar atención, esto es, conocerla y practicarla. ¿De qué me sirve a mí prepararme en una carrera determinada? Me preparo, coroné esa carrera, me gradué en esa carrera y luego hacer otra cosa. ¿De qué me sirve haberme convertido a Cristo, conocer la palabra y no practicarla? ¿De qué me sirve? El propósito de conocer la palabra es el ponerla en práctica. Triste y lamentablemente muchos que dicen ser, conocen la palabra y no la practican. Para el verdadero cristiano, la Sagrada Escritura ha de ser considerada con sumo respeto y temor. Debemos considerar, contemplar esta palabra con sumo respeto y temor. No cogerla como cualquier libro. Yo no me explico por qué hay tantos osados predicadores que cogen este sagrado libro y lo tiran al suelo y pasan por encima de él, e inclusive otros lo entierran. ¡Qué irrespeto a la palabra de Dios! Alabado sea el nombre del Señor. Para el verdadero cristiano, la Sagrada Escritura ha de ser considerada con sumo respeto y atención. Aleluya. Con sumo respeto y temor filial. Pues Dios promete estar atento solo al que tiembla en sentido de temor reverente a su palabra. ¿Usted quiere que Dios esté atento de su vida? Que esté pendiente siempre de tu vida para bendecirte, para auxiliarte cuando haya que hacerlo, para sanarte cuando Él quiera sanarte, porque Él es soberano y Él hace como a Él le plazca. Respete y tiemble a la palabra de Dios. Isaías 66:2. Quien desea hacer la voluntad de Dios tiene que mantenerse obediente a su palabra. Oiga bien esto. Si usted desea hacer la voluntad de Dios, tiene que mantenerse obediente a su palabra. Hay quienes dicen, yo hago la voluntad de Dios, y no se ciñen a la palabra, no se someten a la palabra. ¿Cuál voluntad de Dios están entonces haciendo? Aleluya. Quien desea o quienes desean hacer la voluntad de Dios tienen que mantenerse obedientes a su palabra, con lo que alcanzarán las bendiciones que Dios promete al obediente. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria.
Quiero ser pausado en esta parte. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Desviarse de la palabra de Dios acarrea fracaso. Por eso sería bueno, usted hermano, usted creyente, usted cristiano, sea de banca o sea un laico, o sea un diácono, un miembro de banca o un pastor, si usted ha cometido errores doctrinales, en usted han habido desviaciones doctrinales, o han habido en su vida inmoralidades, ha pecado, es bueno que usted haga los correctivos ahora, que hay tiempo, porque el libro de Eclesiastés dice muy clarito, hay obras que a algunos se les descubre aquí, por el contrario, a otros se les descubre allá. Es bueno ahora aquí que sean descubiertos todos nuestros errores, nuestras falencias, y los reconozcamos y hagamos los correctivos y nos encaminemos, que no partir con ellos a la eternidad y allá acarrearemos problemas. Ojo con esto. Desviarse de la palabra de Dios acarrea fracaso y aleja al creyente del camino de Dios. Único lugar donde está su protección y cuidado. En el único lugar que tenemos protección y cuidado de parte de Dios es andando en sus caminos, andando en obediencia a su palabra. El desviarse de ella trae consecuencias nefastas, trae juicio de parte de Dios para los tales, y aleja a todos aquellos desobedientes del camino de Dios, el cual es único lugar donde está su protección y cuidado. ¿Quiere la protección y el cuidado de Dios? Manténgase obediente, andando en la línea escritural de la palabra, o si no, acarrea juicio de parte de Dios. Únicamente cuando el modo de vida del verdadero cristiano se ajusta a lo establecido por Dios, tenemos la guía y protección de el Altísimo. Cuando la manera de nosotros vivir se ajusta a la palabra de Dios, somos bendecidos y protegidos por Dios. Repito esta parte, únicamente cuando el modo de vida del verdadero cristiano se ajusta a lo establecido por Dios, tenemos la guía y protección de Dios. Si nuestra conducta, nuestro comportamiento se ajusta a lo que Dios establece en su palabra, entre otras palabras, si nuestra conducta, nuestro comportamiento alegra a Dios, satisface a Dios, es la única manera de obtener la protección y la guía del Dios Todopoderoso. Salmo 91, 11. Obediencia equivale a bendición, como desobediencia a fracaso y ruina.
el que vive en obediencia delante de Dios, trae como consecuencia bendiciones en abundancia. Pero el que desobedece a la palabra de Dios, viene como consecuencia fracaso y ruina. Ninguno de los que han caído hasta el día de hoy en desobediencia pueden decir que han sido prosperados y que están en abundancia. No. Están viviendo una vida fracasada y arruinada. El apóstol Pablo nos advierte acerca de un peligro para el pueblo cristiano. Mire el peligro para mucho pueblo cristiano, lo cual tenemos que estar a la expectativa. Segunda de Timoteo 4. Alabado sea el nombre de Cristo. 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no tendrán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mire lo que dice esta versión. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. A historietas humanas, a inventos humanos. Qué triste. Por eso nosotros hoy más que nunca, los verdaderos cristianos del siglo XXI tenemos que estar muy atentos a la palabra de Dios. Porque el mismo apóstol Pablo le dijo a Timoteo que en los últimos tiempos llegarían doctrinas de demonios. Estas doctrinas de demonios a los que se refiere el apóstol Pablo son las enseñanzas de mitos, fábulas, cuentos, no las realidades del sagrado texto. Nótese, el tiempo es igual. Muchos fracasarán entre todo el pueblo de Dios en el ejemplo de Israel. Muchos no seguirán la fidelidad a Dios. Esta advertencia nos debiera incentivar, motivar para la obediencia. Así como el pueblo fue desobediente, no se mantuvo en fidelidad a Dios y fracasaron. Eso nos debe motivar a que nosotros seamos obedientes para no sufrir las consecuencias que ellos sufrieron. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Jesús. Vendrá tiempo. Indica que ese problema sucederá en esta dispensación
de la era cristiana. Y ahí lo vemos. En muchos lugares, pastores enseñando otras cosas que no son bíblicas. Unciones raras. Ahí está la enseñanza del bautismo del Espíritu Santo, que la evidencia es hablar lenguas. Mientras esté en este lugar ministrando la palabra, se va a enseñar acorde a lo establecido en este sagrado libro, no a lo que a mí me plazca. ¿Cómo me van a hacer creer a mí de que hablar lenguas como lo hacen en estos grupos religiosos, emocionalistas, lugares circenses, hablando unos idiomas todos raros, un trabalenguas ahí todo raro que no lo entiende nadie, ni el mismo diablo lo entiende? Y que eso es obra del Espíritu Santo. ¡Qué blasfemia! Esto es para la era cristiana. Tiempos en donde ya se pierde la sana doctrina. Es necesario que para salir a la obra el hombre debe de ser bautizado con el Espíritu Santo, y la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es hablar lenguas. ¿Quién dijo eso? Eso no es bíblico. Eso no tiene respaldo bíblico. Y más esa lengua que hablan que uno no entiende, ni siquiera el que está pronunciando ese balbuceo sabe lo que están diciendo. ¿Cómo van a decir que eso es del Espíritu Santo? Y que para yo salir a la obra, yo tengo que tener el bautismo, cuando el salir a la obra es un llamado de Dios, el cual no todos lo tienen. No todos están siendo llamados a ser pastores. Como tampoco en el momento del apóstol Pablo, todos hablaron lenguas. No. Pero las lenguas que hablaron en aquel entonces, cuando el apóstol Pablo lo describe en la palabra, y luego el apóstol Pedro antes de Pablo, el idioma que hablaba era el idioma de cada nación de los que estaban ahí presentes. No era lengua extraña. Para ellos sí, porque no la sabían. Pero el Espíritu Santo les dio que hablase al idioma de cada uno de los que estaban ahí. Vendrá tiempo. Indica que ese problema sucederá en esta dispensación de la era cristiana, lo cual, a medida que avanza el tiempo, se agudizará más y más. Cada día resultarán con nuevas enseñanzas en los templos, en las iglesias llamadas evangélicas. Enseñanzas no bíblicas, sino antibíblicas. Por lo tanto, son doctrinas de demonios. El rechazo a las Sagradas Escrituras se producirá en su totalidad. Hay ministros predicando totalmente en las plataformas desnudos. Ahí hay ministros que no saben leer, no han pasado por un plantel educativo, y que Dios los llamó a ser pastores,
y están abusando de las esposas de los creyentes en las iglesias. Y los creyentes, como borregos, tragándose todo entero como los marranos. Esas son enseñanzas de demonios, no bíblicas. Y estos tales rechazan totalmente la Biblia, ni siquiera la Biblia la abren para nada. No se ciñen a la palabra de Dios. Son por lo tanto antibíblicos. Rechazan totalmente la palabra de Dios. Es un rechazo profundo porque algunos no tendrán la sana doctrina. La menosprecian, la rechazan. Eso de no adulterar, eso es mentiras. Eso de la fornicación es mentiras. En algún otro grupo religiosos aceptan homosexuales, lesbianas, dirigiendo grupos. ¿En dónde está el celo a la palabra? Para ellos han rechazado totalmente la palabra de Dios. Por última instancia, no tienen la sana doctrina. Por lo tanto, ellos mismos se proclaman maestros y empiezan a enseñar mitos, fábulas, cuentos humanos. No sufrirán, no tendrán, no se ceñirán a la sana doctrina, lo que evidencia un desprecio por parte de esos algunos de la enseñanza doctrinal que informa y orienta